de bajar o no al recinto, ir o no al discurso de Milei y todo lo que pasó después, ¿no? Bueno, él es uno de los que en su momento en la discusión interna no estuvo de acuerdo con vaciar el recinto. Por eso. Eduardo Jorge Rialte, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, Eduardo. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo viste lo del sábado? Por un lado, vamos a hablar del escándalo, de lo Caputo, Manes, algunas cosas que dijo Milei en el discurso. Pero después también, y contaba un poco esto, me contaba un poco Mauro, de esta posición de la oposición de no bajar, que personalmente a mí me hubiese gustado verlos ahí, qué sé yo, hubiese sido mucho más efectivo, pero hubo una discusión interna, ¿no, Eduardo? Sí, hablábamos con Mauro antes por radio. No cometo ninguna infidencia porque, ya lo que voy a decir va a morigerar un poco mi posición original. Yo era de la idea, junto a pocos diputados de nuestro bloque, que teníamos que bajar al recinto. La posición fue mayoritariamente por no bajar al recinto. Por supuesto que nosotros, siendo orgánicos, aceptamos eso. Y la verdad que con el diario del lunes creo no estaba tan equivocado ese planteo de no bajar, ¿no? Porque si hubiese pasado lo que pasó con Manes, con algún diputado o diputada del peronismo, éramos los responsables de todos los males. El eje hubiese sido ese, porque la verdad es que la pauta oficial puede haber terminado en la Argentina, lo que no terminó es la pauta extraoficial, y es bestial, ¿no? Sí. A través de IPF, de la AFI, etcétera, y los alcahuetes, algunos quedaron en evidencia hace muy poco, otros no, pero todos sabemos quiénes son los periodistas alcahuetes de este gobierno. Hubiesen hecho eje en eso. Toda la parafernalia comunicacional del gobierno, de sus redes, etcétera, hubiese puesto el eje en eso. Porque además, lo decíamos hoy con Mauro también, no todos tenemos la misma templanza que Manes, ¿no? Claro. Y a mí me agarran de la solapa así, y muchos otros seguramente, y no es por hacerse el malo, posiblemente me terminen cagando a trompada, pero reaccionar voy a reaccionar, ¿no? Entonces, me parece que en algún punto evitamos pisar el palito. Y después lo otro, es público. Nosotros estuvimos acompañando, porque algunos estábamos en el bloque. Nuestro plan era, una vez terminado el discurso de Milei, ir a pasos perdidos y atender a la prensa con nuestro presidente de bloque a la cabeza, Germán Martínez. Cuando estábamos prestos a hacer eso, nos llega la información de este encontronazo en los pasillos, que no fue casual. Caputo lo fue a buscar a Manes, y de ahí nos fuimos a la presidencia, primero para contener a Manes, que estaba en un evidente shock, ¿no es cierto?, una situación de crisis nerviosa, y segundo para reclamarle al presidente de la Cámara que no puede funcionar la Cámara de Diputados de la Nación con esta pandilla de estúpidos provocadores dando vuelta por los pasillos. No solo hablo de Caputo, sino de los que lo rodean, que no es la primera vez que hacen esto. En las sesiones ordinarias, en las reuniones de comisiones, por los pasillos del cuerpo, anda dando vuelta todo esto estúpido, provocando a los diputados. Entonces, en algún momento va a salir mal eso, ¿no? Recién hablaba del estado de shock de Manes. Lo que trascendió, no fue muy textual, pero como que Caputo le dijo que le iba a tirar encima del aparato del Estado. Cuando habla del aparato del Estado, no estamos hablando de que le va a tirar obras públicas por la cabeza. Estamos hablando de los servicios, de lo más oscuro y lo más rancio del Estado, ¿no? Bueno, eso es lo que cuando nosotros entramos a la presidencia, nosotros nos acercamos con Germán Martínez, Juan Marino y quien les habla, y después llegaron algunos otros diputados de la izquierda. La crisis de nervio que tenía Manes tenía que ver con eso. Él en todo momento decía, a mí lo de los golpes no me hace mella. Mi problema es que yo soy médico que se metió en esto, que no se banca este tipo de presiones, y me amenazó con tirarme todo el Estado encima, y todos sabemos que es sí, eso, ¿no? Ah. La AFI, la ex-AFIP, empezar a carpetear, a investigar, en este caso a un diputado, etcétera, ¿no? Eso es parte de la gestualidad de este gobierno, que avanza cada vez más hacia un esquema autocrático, no tengas dudas, ¿no? Lo de esta última semana, con el nombramiento de jueces por decreto,
la justificación de que es porque el Senado no lo votó, entonces yo decido hacerlo por decreto, vamos a un escenario cada vez más autocrático. Ayer se lo dijo claramente a Majul, ¿no? Haciéndose gracioso, el que habla en contra, el que nadie... Digo, la verdad que es grave lo que está sucediendo. El giro que está yendo hacia una autocracia, como vos decís, Eduardo, es grave. Es grave y me preocupa que una parte importante de la dirigencia política, frente a esta situación totalmente irregular, lo único que se le ocurre es ojear las encuestas, ¿no? Y reaccionar en función de lo que dicen las encuestas. Si las encuestas más o menos le dan que todavía tiene algún grado de apoyo, bueno, en un extraño caso de dirigentes que no dirigen nada, sino que se dejan dirigir por lo que ellos creen que piensa determinado nicho, su nicho electoral, bueno, terminan siendo condescendientes. El Senado lo que tiene que hacer es, en la primera reunión que tenga, voltear eso, voltear al que asumió, a García Mansilla, ¿no? Porque yo coincido, el hijo es impresentable, y lo dije varias veces en notas que me hicieron, ¿sí? A mí digo esto porque hay suspicacias sobre el peronismo, qué piensa, etcétera. Yo, Eduardo Tonioli, soy senador, voto en contra del hijo. Ahora, García Mansilla, más allá de las divergencias que pueda tener ideológicas, lo que fuera con este señor, desde el mismo momento que asume en comisión de manera totalmente irregular y anticonstitucional, pasa a ser igual o peor que el hijo, que todavía no asumió de esta manera irregular, claro, ¿no? Entonces, si ese es el punto, me parece que incurre de manera adelantada en la misma situación que ustedes vienen denunciando de manera sistemática. Ahora, discúlpame, Eduardo, pero venimos diciéndolo, hay que ser muy cautos en esto, porque si uno se adelanta puede complicar algún paso de la investigación. Pero no suelten, les pido a ustedes como representantes institucionales de la oposición, que puede dar pelea, porque la otra me parece que está jugada ya a hacer funcionar al gobierno, no suelten la criptoestafa, porque a mí me da toda la impresión que Milei está con la cola entre las patas con este tema. Yo no sé si lo vieron ayer, pero en la tirada de centro de Majul, en el momento que le preguntan por Novelli y Hayden Davis, Milei evita a toda costa hablar de ellos. Es evidente que ahí hay algo que Milei no puede contar y que en algún momento alguien lo hará comparecer cuando la instancia judicial o institucional así lo permita, pero no soltemos ese tema, porque me da la impresión que terminamos siendo funcionales sin quererlo a su estrategia de ocultarlo, ¿no? No, de ninguna manera. Es más, todo lo que hizo Milei en la última semana tiene que ver con eso. Sí. Y hay algo, y yo lo lamento que tengamos un presidente al que lo único que lo tensiona es lo que diga el New York Times, los medios internacionales, la comunidad internacional, la opinión pública internacional, y no lo que le pase a sus compatriotas, ¿no? Que le están pasando muy mal. Ahora, si lo tiene tensionado como lo tiene tensionado, tiene que ver, por un lado, que no controla a esos actores internacionales, ¿no? Y en segundo lugar, es que es evidente que hay una participación necesaria, y te diría que imprescindible, del presidente de la Nación en la estafa que se consumó. Nadie discute que hubo una estafa, no está en discusión, no está bajo tela de juicio, hubo una estafa, están los damnificados y están los ganadores. La discusión en todo caso es sobre el alcance de la participación de Javier Milei y de su entorno. Ahora, ahí yo creo que el único debate es si hubo dolo o dolo eventual. En cualquiera de los casos es un delito. Y el juicio político ni siquiera necesita la comisión de delitos, sino que alcanza con el mal desempeño, que también es evidente. Por eso para nosotros no hay comisión investigadora ad hoc que valga. La comisión investigadora está incorporada al proceso de juicio político, ¿no? Seguramente nos van a acusar de destituyente, etcétera. En ningún lugar dice que el juicio político termina con una destitución. Lo que dice es que es un proceso de investigación que después, para llegar a una acusación, requiere de 2/3 de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es garantía que sí o sí necesitas un amplio acuerdo político, un amplio espectro político, y que no es la locura o el berretín de un solo bloque que de ninguna manera está cerca de los 2/3. Entonces hay plena garantía de que se puede investigar, de que ese proceso va a tener todas las garantías incorporadas y de que eventualmente,
si hay elementos contundentes y así lo evalúa 2/3 partes del cuerpo, se avanza con una acusación y después es el Senado el que propiamente dicho juzga, ¿no? Ahora, no puede el Congreso de la Nación, como hizo el Senado, subtraerse a la idea de la investigación, es decir, no vamos a investigar nada. Este es el presidente de la Nación y participó de una estafa, muchachos, sí. no queda otra. No, está claro. Recién hablaba de la posición de los diputados y todo. Por ahí lo de los periodistas más claro. Ahora, hay diputados que tienen doble personalidad, Eduardo. Son muy combativos en redes y son serviciales en la vida real. Es impresionante. Eso es una enfermedad muy vigente por estos días que se llama deloredismo. Exactamente. El deloredismo tiene que ver con eso. Cacarear en redes y después ir y votarle todo lo que necesita el gobierno para hacer pelota a la Argentina. Tiene otra característica, que es cuando después de votarle o no hacer nada para voltear el DNU 70-2023, voltar la ley base, salís por las redes quejándote cada vez que disuelven un organismo que cumple funciones importantísimas, de que echan a los trabajadores, etcétera. Muchachos, muchachas, eso está en todas las potestades y los poderes que le han dado a través de estas herramientas jurídicas o pseudo jurídicas, porque en última instancia son inconstitucionales, ¿no? Hay que ser consecuente. Hay un pueblo que la está pasando mal. Yo soy de Rosario, en este momento estoy en Rosario. Acá muy cerca, en Alvear, acaban de echar a 300 laburantes de la General Motors. Hace muy poquito tuvimos despidos también masivos en todo el cordón industrial. Los barrios de Rosario están detonados por la situación social. Somos todos responsables de esto si no ponemos lo que hay que poner, los huevos, los ovarios, para ponerle los palos en la rueda que hay que ponerle a este gobierno, y no tengo miedo en decirlo. Si la rueda va para la pauperización de nuestro pueblo, si la rueda va para la entrega nacional, hay que poner palos en la rueda, hay que ponerle un freno a esto y discutir cómo salimos de esta situación. Eduardo, un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo. Un abrazo grande a los dos. Gracias, ahí está Eduardo Tonioli, diputado nacional.